Capítulo 7. Explica, dijo Sukuna. La sonrisa de Orochimaru era delgada. Complacido. Como si hubiera estado esperando esa respuesta. Un equipo Nin de Ibagakure se topó con algo que no debería haber hecho. Pergaminos confidenciales. Inteligencia sobre los movimientos shinobi de Konoha a lo largo de la frontera noroeste. Orochimaru juntó sus manos detrás de su espalda. La información en sí está desactualizada. Inútil, realmente. Pero Iwa no lo sabe. ¿Y quieres que los detenga? Quiero que los elimines. Los ojos amarillos de Orochimaru brillaban. Soy el agente más cercano que pudo interceptar. Pero son Nin. Niños, de verdad. Recién salido de la academia. Apenas mayor que tú. Su lengua se movió sobre sus labios. Considera esto una prueba. Tu genio puro contra su formación formal. Talento natural versus instrucción institucional. Sukuna consideró. 3 genines. Entrenó shinobi, aunque recién se graduó. Ellos sabrían jutsu. Tener suministros. Armas. Experiencia trabajando en equipo. Ventaja numérica. Las probabilidades no eran terribles. Basuke se mantiene al margen, dijo Sukuna. Orochimaru inclinó la cabeza. Por supuesto. A tu hermano le falta disposición para este tipo de trabajo. Sería un lastre en el campo. Basuke estaba sentado cerca. Él lo había oído todo. Su rostro había vuelto a palidecer. Esa palidez familiar de miedo y disgusto. Abrió la boca para hablar. No lo hagas, dijo Sukuna. Esta es mi decisión. La boca de su hermano se cerró. Él miró hacia otro lado. Sus manos se apretaron en puños contra sus muslos. ¿Dónde están? Sukuna preguntó. 10 millas al oeste. Hay una serie de cuevas en los acantilados con vistas a un río serpenteante. Mis fuentes indican que se están refugiando allí. Esperando el anochecer para continuar su viaje. Orochimaru hizo una pausa. La información es reciente. Horas de antigüedad. Pero la información decae rápidamente en tiempos de guerra. Cuanto más esperas, menos fiable se vuelve. Sukuna asintió. Él se puso de pie. Estaba tan preparado como siempre. Una cosa más, dijo Orochimaru sonriendo. Completa esta misión con resultados excepcionales y te enseñaré algo valioso. Un jutsu fundacional. Sukuna hizo una pausa y regresó. ¿Fundacional? Cada shinobi aprende técnicas. Jutsu individual para fines individuales. Pero algunas técnicas son diferentes. Contienen principios que pueden extrapolarse. Expandido. Un practicante talentoso puede derivar cientos de variaciones de una única forma fundamental. La sonrisa de Orochimaru regresó. Domina un jutsu fundacional y obtendrás no una técnica sino toda una categoría de posibilidades. Es la diferencia entre aprender una palabra y aprender un idioma. La oferta cristalizó algo en la mente de Sukuna. Esto no fue solo una prueba. Fue una oportunidad. Demostrar su utilidad y Orochimaru invertiría más en su desarrollo. Si se volvieran más valiosos, los recursos del San influirían más libremente. Las herramientas podrían cortar a sus portadores. Pero primero, la herramienta debía ser lo suficientemente afilada como para ser importante. Regresaré antes del atardecer, dijo Sukuna. Caminó hacia la línea de árboles sin mirar atrás. Basuke llamó tras él. Algo sobre tener cuidado. Algo sobre regresar sano y salvo. Sukuna escuchó las palabras pero no las reconoció. El sentimiento no tenía cabida en lo que estaba a punto de hacer. El bosque se lo tragó en cuestión de segundos. Correr por las copas de los árboles se había convertido en algo natural. Sus pies encontraron ramas sin pensar conscientemente. Su chakra realzaba cada salto, ampliando la distancia y controlando el descenso. Los árboles pasaron borrosos. Verde, marrón y gris. El mundo reducido al movimiento y al cálculo. 10 millas al oeste. A su ritmo actual, quizás 40 minutos. Más rápido si empujaba. Pero la velocidad sin conciencia invitaba a la emboscada.
Es mejor mantener un progreso constante. Mantenga sus sentidos extendidos. Esté atento a las amenazas. Su mente se dirigió hacia la tarea que tenía por delante. Asesinato. En sus recuerdos fragmentados, recordaba haber matado. Matanza sin fin. Cuerpos apilados como basura. Sangre pintando todo de rojo. Pero esos recuerdos pertenecían a otra persona. Algo más. Una criatura de inmenso poder que masacró sin pensamiento ni esfuerzo. Él no era esa criatura. Todavía no. Este cuerpo era pequeño. Débil en comparación. Sus reservas de chakras estaban creciendo pero aún eran limitadas. Tenía una técnica letal confiable y una colección de habilidades básicas. Contra Shinobi entrenado, incluso contra Jnin, necesitaba estrategia. Astuto. La voluntad de luchar sucio. Sukuna sonrió. No hubo una sola batalla en la que no peleara sucio. Solo los tontos se aferraban a nociones tan extrañas como el honor y la justicia. Lo único que importaba era quién ganaba y quién moría. Se abrió un hueco en el dosel de adelante. Más ancho de lo normal. El siguiente árbol estaba demasiado lejos para un salto estándar. Los pies de Sukuna golpearon la última rama. Él se alejó. Mejoró el salto con chakra. Su cuerpo navegó al aire libre. La distancia estaba mal. Había calculado mal. La siguiente rama todavía estaba a 3 metros de distancia cuando la gravedad comenzó a derribarlo. El instinto tomó el control. Su pie cayó sobre la nada. En el aire. Su chakra se elevó hasta su suela en un intento desesperado de adhesión. Durante una fracción de segundo sintió resistencia. El aire retrocedió. Apoyó su peso. Su pie encontró aceptación en algo que no debería estar allí. Entonces pasó el momento. El aire se escapó. Él cayó. Sukuna retorcido. Atrapó una rama inferior con sus manos. Swang. Redirigió su impulso. Aterrizó en otra rama 5 metros por debajo de su objetivo previsto. Él se agachó allí. Respirando fuerte. Corazón latiendo. Su mente repitió lo que acababa de suceder. Había salido al aire. La técnica debería haber sido imposible. El aire era gas. Fluido. En constante movimiento. No había nada sólido a lo que adherirse. Nada estable para soportar el peso. Y, sin embargo, durante ese único instante, su chakra encontró aceptación. Creó resistencia. No convirtió nada en algo. Sukuna se paró en la rama y consideró. Caminar sobre el agua funcionó porque el agua tenía densidad. Tensión superficial. Su chakra podría interactuar con esas propiedades y crear adhesión. El aire era diferente. Menos denso en órdenes de magnitud. No hay tensión superficial de la que hablar. Pero aún así era importante. Todavía hay partículas moviéndose por el espacio. Si expulsara suficientes chakras con la suficiente rapidez, ¿podría crear una plataforma temporal? ¿Comprimir el aire bajo su pie? ¿Generar suficiente resistencia para soportar su peso durante una fracción de segundo? La teoría tenía sentido. La ejecución sería tan monstruosamente difícil que sería prácticamente imposible. El desafío le atrajo. Sukuna reanudó su viaje. Pero ahora su mente solucionó el problema mientras corría. El aire fluctuaba constantemente. Temperatura. Presión. Humedad. Viento. Todo cambió la densidad y el comportamiento del gas que lo rodeaba. Cualquier técnica que dependiera del aire tendría que tener en cuenta esas variables. Ajustar en tiempo real. Reacciona más rápido de lo que pensabas. Practicaba mientras corría. Pequeños experimentos. Empujando el chakra en el aire bajo sus pies durante los saltos normales. Sentimiento por ese momento de resistencia. El cálculo era increíblemente complejo, especialmente cuando tenía en cuenta cuánto chakra era necesario, su distribución y el momento. Cada variable importaba. Cada ajuste cambió el resultado. Su primer intento deliberado fracasó. Su pie pasó por el aire como si no estuviera allí. Su chakra se dispersó inútilmente. Se enganchó en una rama y lo intentó de nuevo. Fallo. Fallo. Fallo.
El sexto intento produjo algo. Un destello de resistencia. No es suficiente para soportar el peso. Apenas lo suficiente como para notarlo. Pero estaba allí. Progreso. Sukuna ajustó su enfoque. Más chakra. Liberación más rápida. Concentrado en un solo punto en lugar de esparcido por la suela. El séptimo intento fracasó. El octavo. El noveno. El décimo intento funcionó. Su pie cayó en el aire y aguantó. Por menos de un segundo. Por apenas un instante. Pero se mantuvo. Su peso se depositó en la nada. El aire comprimido debajo de su chakra. Se volvió sólido. Se hizo real. Luego se derrumbó y volvió a caer. Sukuna se atrapó a sí mismo. Subió de nuevo. Sus reservas de chakras habían disminuido notablemente. Cada intento cuesta energía. Energía significativa. La técnica era extremadamente ineficiente. Vale la pena. Continuó hacia el oeste. Practicando. Falling. Rara vez tiene éxito. Cuando el terreno cambió, elevándose hacia los acantilados que Orochimaru había descrito, había logrado el paso aéreo 2 veces más. Cada vez duró menos de un segundo. Cada vez lo agotaba considerablemente. Pero la técnica existía. Funcionó. Con tiempo y práctica, podría perfeccionarlo. Hazlo confiable. Agréguelo a su arsenal. Los acantilados aparecieron a través del adelgazamiento de los árboles. Enormes muros de piedra que se elevan desde la tierra como la columna vertebral de algún gigante enterrado. Roca gris veteada de venas más oscuras. Vegetación adherida a grietas y cornisas. El río Serpent fluía en la base, ancho y rápido, captando la luz de la tarde en destellos plateados. Sukuna se detuvo en la línea de árboles. Agachado en una rama alta. Observado. La pared del acantilado se extendía en ambas direcciones más lejos de lo que podía ver. ¿Y las cuevas? Ni una sola cueva como esperaba. Docenas. Cientos tal vez. Aberturas oscuras esparcidas por la roca como marcas de viruela en la piel enferma. Algunos eran lo suficientemente grandes como para que una persona pudiera caminar de pie. Otros apenas eran grietas. Distribuían el acantilado a distintas alturas, algunas cerca del río, otras lo suficientemente altas como para que llegar a ellas requiriera una escalada significativa. ¿Qué cueva albergaba sus objetivos? La mandíbula de Sukuna se apretó. La inteligencia de Orochimaru había sido vaga. Una cueva en un acantilado con vistas a un río. Esa descripción se ajusta al menos a 100 posibilidades solo dentro de su campo de visión. Podría buscarlo sistemáticamente. Entra en cada cueva una por una. Pero ese enfoque fue una tontería sin medida. 3 genines entrenados habrían colocado trampas. Sistemas de alarma. Posiciones defensivas. Entrar a su territorio a ciegas fue un suicidio. Incluso si encontrara la cueva adecuada, sabrían que vendría mucho antes de llegar a ellos. Estarían listos. Preparado. Perdería todas las ventajas que pudiera ofrecer la sorpresa. No. Entrar tras ellos fue una estupidez. Necesitaba sacarlos. Sukuna se posó contra el tronco del árbol. Los genines se estaban escondiendo. Esperando el anochecer. No abandonarían su refugio sin motivo. Necesitaba darles esa razón. Algo lo suficientemente convincente como para atraerlos. Algo lo suficientemente amenazante como para que no pudieran ignorarlo. La respuesta obvia era el combate. Luchar cerca de su posición atraería la atención. Shinobi no podía ignorar las batallas cercanas. El contacto con el enemigo exigió respuesta. Pero él estaba solo. No podía organizar una pelea convincente por sí solo. ¿O podría? El clon Jutsu apareció en su memoria. Lo había practicado extensamente junto con su otra variante durante los últimos 4 días. La técnica estándar creaba copias ilusorias. Útil para distraer pero, en última instancia, insustancial. Un golpe sólido y se dispersaron. No pudieron pelear. No pude interactuar significativamente con el mundo físico. Contra shinobi entrenados, incluso Hnin, se detectarían inmediatamente clones simples. El sombra mientras tanto,
el clon Jutsu creó copias sólidas que tenían tendencia a dispersarse en humo ante el más mínimo daño. Pero ambos Jutsus eran solo una base. Un punto de partida. Sukuna siempre se había destacado por derivar nuevas aplicaciones a partir de principios existentes. Había creado su propia variación hace 2 días. Lo desarrolló durante los periodos de meditación. La teoría era sólida. La ejecución requirió sangre como catalizador. Sus propias células sirven como materia prima. El chakra da forma a esas células en formas independientes. No son ilusiones. No sombras. La carne y la sangre se duplican con su propia presencia física. Lo había llamado el clon de carne Jutsu. Nunca lo había usado en la práctica. Ahora parecía un momento apropiado para probarlo. Sukuna se mordió la punta del dedo índice. La sangre brotó, oscura y cálida. Apretó la herida y dejó que las gotas cayeran sobre su palma. El rojo se acumuló en las líneas de su mano. Suficiente para la técnica. Quizás. También cortó un trozo de su propia carne. Formó los sellos de mano. Modificado del clon Jutsu estándar. Una docena de sellos adicionales para el componente físico. La sangre en su palma comenzó a brillar con chakra. Cálido. Casi caliente. La energía dio forma a la sangre y a la carne. Los multiplicé y los hice crecer. El drenaje fue inmediato. Su chakra se derramó en un diluvio. A su alrededor estalló humo rojo. Llevaba el leve olor a cobre de la sangre. Cuando el humo se disipó, 6 figuras se encontraban en las ramas cercanas. Idéntico a Sukuna en todos los sentidos. Misma altura. Misma construcción. Misma cara. Misma ropa. Sukuna sintió ganas de desplomarse por la caída del chakra, pero tuvo suficiente para obligarse a ponerse de pie. Sukuna los examinó con interés clínico. Eran reales. Sólido. Podía ver sus pechos moverse con la respiración. Sus ojos lo siguieron con conciencia. Cada uno poseía una red rudimentaria de chakras. Él podía sentirlo. Débil comparado con el suyo pero presente. Lo suficientemente funcional para una manipulación básica. No pudieron realizar dismantle. No se pudo utilizar jutsu complejo. Sus redes carecían del refinamiento necesario para cualquier cosa remotamente complicada o avanzada. Pero podrían mejorar sus cuerpos. Podría adherirse a las superficies. Podría luchar con armas físicas. Eran combatientes funcionales. Más importante aún, podrían sangrar y sufrir daños como personas reales o, al menos, lo suficientemente cerca como para que las pequeñas diferencias no importaran. En el futuro, tal vez, podría modificarlos lo suficiente como para que fueran idénticos a los humanos reales y poseyeran emociones y pensamientos propios reales. Quizás. ¿Puedes entenderme? Sukuna preguntó. Los clones asintieron al unísono. Sus movimientos estaban ligeramente desviados. No del todo sincronizado. Lo suficientemente independiente como para pasar una inspección casual. Bien. Sukuna se centró en el clon más cercano. El clon de carne Jutsu incluía una función de modificación. Una extensión de la forma física que creó las copias. Podría alterarlos después de la creación. Cambia su apariencia. Su ropa. Su equipo. Se concentró. Empujó un pequeño trozo de chakra dentro del clon. Su rostro comenzó a moverse. Características que se reorganizan como arcilla bajo manos invisibles. La nariz se ensanchó. La mandíbula al cuadrado. Los ojos cambiaron de color de oscuro a marrón claro. El cabello se alargó y alisó. En cuestión de segundos, el clon parecía una persona completamente diferente. Más viejo. Más duro. Un extraño vistiendo la ropa de Sukuna. La ropa cambió a continuación. La tela se oscureció. El estilo cambió. Un chaleco antibalas se materializó en el pecho. No es equipo real. Carne moldeada que imita la apariencia del equipo. Bastante convincente a distancia. Por último, el protector de frente. Sukuna le dio forma con cuidado. Placa de metal en la frente. Banda de tela alrededor del cráneo. El símbolo en el plato era el de Ibagakure.
Dos piedras apiladas una encima de la otra. El clon ahora parecía un Iwa Shinobi. Joven. Nivel Jnin, probablemente. Lo suficientemente real como para engañar a los observadores. Sukuna repitió el proceso con los 5 clones restantes. 3 se convirtieron en Iwa Shinobi. 3 se convirtieron en Konoha Shinobi, cada uno con el símbolo de la hoja en la frente. Los 6 parecían diferentes entre sí. Diferentes edades. Diferentes construcciones. Diferentes caras. Un pequeño escuadrón de cada pueblo. Enemigos reunidos en el campo. Sus reservas de chakras cayeron a niveles peligrosos. La creación y modificación habían costado enormemente. No le quedaba suficiente chakra para dismantle. Pero, si las cosas salieran remotamente cerca de lo planeado, entonces no lo necesitaría en absoluto. Los 6 clones esperaban instrucciones. Sus rostros falsos no tenían expresión. Sus ojos falsos observaban con conciencia prestada. Escucha atentamente, dijo Sukuna. Se enfrentarán en combate en la base de esos acantilados. Hazlo brutal. Hazlo desesperado. Lastimarse unos a otros. Tu propósito es crear ruido y llamar la atención. Los enemigos que se esconden en esas cuevas deben creer que está ocurriendo una batalla real. Los clones asintieron. Ellos entendieron. Ellos obedecerían. Cuando surjan los objetivos, no los involucres directamente. Continúen luchando entre sí. Que observen. Déjalos acercarse. Cuando estén lo suficientemente cerca, lo harás herido y matarlos. 6 voces respondieron como una sola. Entendido. El sonido era inquietante. Su propia voz multiplicada por 6. Todos hablando la misma palabra al mismo tiempo. Un coro de él mismo. Sukuna hizo un gesto hacia los acantilados. Ve. Comienza la actuación. Los clones se movieron. Cayeron de las ramas. Empiece a trabajar de inmediato. Dividir en 2 grupos. Iwa de un lado. Konoha por el otro. Volaron en círculos a través del bosque hacia la base de los acantilados, manteniendo la apariencia de 2 escuadrones separados acercándose al mismo lugar. Sukuna los vio irse. Luego él también se mudó. Necesitaba un puesto que ofreciera líneas de visión claras hacia las entradas de la cueva. En algún lugar donde pudiera observar sin ser visto. Los acantilados ofrecían numerosas opciones. Repisas y afloramientos. Sombras y ocultamiento. Encontró un lugar adecuado a 50 metros del grupo de cuevas más cercano. Lo suficientemente alto para tener perspectiva. Lo suficientemente oculto para mayor seguridad. Abajo, sus clones alcanzaron sus posiciones. Los 2 grupos emergieron de la línea de árboles en lados opuestos del río. Se vieron al otro lado del agua. Los clones de Konoha gritaron algo. Los clones de Iwa respondieron con kunai arrojado. La batalla comenzó. Fue convincente. Más convincente de lo que Sukuna esperaba. Los clones lucharon con genuina desesperación. Sus movimientos eran bruscos pero realistas. Habilidad a nivel genínico. Formación académica sin el refinamiento de la experiencia. Salpicaron a través de aguas poco profundas. Se enfrentó en la orilla rocosa. El acero resonó contra el acero. Uno de los clones de Konoha atrapó un kunai en el hombro. Se tambaleó. Sangre rociada por la herida. Sangre real. El clon de carne sangró como cualquier ser vivo. La lesión no dispersó al clon. No reveló el engaño. Simplemente dolió y continuó luchando. Un clon de Iwa derribó a un clon de Konoha al río. Lucharon en la corriente. Punzonado. Cortando. El agua a su alrededor se volvió roja. Sukuna observó desde su cornisa. Sus ojos no seguían la batalla sino las cuevas. El movimiento parpadeó en una de las aberturas más grandes. A 50 metros de la pared del acantilado. Una figura apareció brevemente en las sombras. Observando. Es Sessing. El cebo estaba funcionando. Otra figura se unió a la primera. Luego un tercero. 3 formas en la boca de la cueva. El equipo Jnin. Habían oído el combate. Ven a investigar.
Ahora observaron el caos de abajo, tratando de entender lo que estaban viendo. Sukuna ocupó su cargo. Paciencia. Déjalos comprometerse. Déjalos decidir que la batalla de abajo fue real. Déjalos salir de su refugio. Los clones continuaron su actuación. Salvaje. Animalista. Después de todo, eran shinobi en guerra. Necesitaban parecer desesperados y crudos. El miedo en sus ojos era lo suficientemente real como para que, si Sukuna no hubiera visto cómo era el verdadero miedo, lo hubiera creído. Las figuras de la cueva se movieron. Estaban saliendo. Emergiendo hacia una estrecha cornisa que corría a lo largo de la pared del acantilado. 2 niños y una niña. Todos llevan protectores de frente Iwa. Todos jóvenes. Quizás 12 o 13. Jnin fresco en su primera misión real. Su atención estaba centrada en la batalla de abajo. Observaron cómo los clones de Konoha e Iwa se destrozaban mutuamente. Sus rostros mostraban confusión. Incertidumbre. Pero también una feroz determinación de ayudar a su compañera Iwa Shinobi. Perfecto. Capítulo 8. Los 3 Iwa Jnin descendieron por el acantilado con movimientos practicados. Sus pies encontraron agarres en la roca. Sus manos agarraron repisas. La adhesión de los chakras hizo que el descenso fuera más rápido de lo que debería haber sido para un shinobi tan joven. Se movieron con la confianza de recién graduados, todavía recién salidos de la formación académica donde todo estaba controlado y seguro. Sukuna los observó desde su percha. Su respiración permaneció superficial y controlada. Su cuerpo permaneció perfectamente quieto contra la piedra. Las sombras lo ocultaron por completo. Abajo, la batalla entre sus clones continuó con brutal eficacia. Los clones de Konoha y los clones de Iwa se atacaron entre sí como animales. La sangre pintó las rocas. Los gritos resonaron en las paredes del acantilado. La niña llegó primero al suelo. Era delgada, con cabello castaño corto que sobresalía en ángulos extraños debajo del protector de su frente. Su rostro era estrecho y agudo. Sus movimientos eran rápidos y precisos. Sacó un kunai de su bolsa cuando sus pies tocaron la orilla. Sus ojos escanearon el campo de batalla con el tipo de enfoque que enseñaban en la academia. Evaluar la situación. Identificar amenazas. Apoya a tus aliados. Los 2 chicos aterrizaron segundos después que ella. Uno era fornido, de cara redonda y brazos gruesos. El otro era alto y desgarbado, con extremidades que parecían demasiado largas para su cuerpo. Ambos sacaron armas inmediatamente. Ambos dirigieron su atención a los clones luchadores. Se movieron como una unidad. La chica tomó la delantera. El chico fornido flanqueó hacia la izquierda. El chico alto flanqueó a la derecha. Abordaron la batalla desde 3 ángulos simultáneamente. Pensamiento táctico básico. Rodear y abrumar. Los clones de Iwa los vieron venir. Uno se separó del combate con un clon de Konoha. Se tambaleó hacia el equipo Jnin. La sangre brotó de un corte en el pecho. La herida era profunda pero no mortal. El rostro del clon se retorció con lo que parecía alivio. Refuerzos. La voz del clon era áspera. Pand. Sukuna había programado esa respuesta. Se aseguró de que los clones pudieran hablar. Podría reaccionar. Podría vender el engaño por completo. Necesitamos ayuda. Estos bastardos de Leaf son más fuertes de lo que parecen. La niña asintió. Pasó junto al clon herido hacia el clon de Konoha más cercano. El chico fornido hizo lo mismo. Se comprometieron plenamente con el compromiso. Su atención se centró enteramente en lo que percibían como combatientes enemigos. Los labios de Sukuna se curvaron ligeramente. La trampa estaba tendida. La presa había entrado voluntariamente. Ahora vino el asesinato. Él envió la orden mental. Un solo pensamiento transmitido a través de la conexión que mantuvo con sus creaciones. La respuesta fue inmediata. Los 6 clones dejaron de pelear entre sí. El repentino cese del combate fue desconcertante. Antinatural. En un momento estuvieron atrapados en una lucha desesperada. Al siguiente permanecieron inmóviles. Los clones de Konoha y los clones de Iwa se separaron. Se convirtió en uno.
6 pares de ojos se fijaron en los 3 genines. El rostro de la niña se abrió. La comprensión amaneció demasiado tarde. Abrió la boca para gritar una advertencia. Los clones se movieron. 6 cuerpos avanzaron con precisión sincronizada. Sin dudarlo. Sin piedad. Los clones Konoha y los clones Iwa atacaron como una sola unidad. Sus lesiones anteriores no significaron nada. Sus falsas lealtades se disolvieron como humo. El chico fornido logró criar a su kunai. Uno de los clones de Konoha le agarró la muñeca y se retorció. El hueso se rompió como madera astillada. El niño gritó. Su kunai resonó en las rocas. Otro clon le metió los dedos en la garganta. El grito se convirtió en un gorgoteo húmedo. El niño alto intentó correr. Dio 3 pasos antes de que 2 clones lo abordaran por detrás. Lo llevaron al suelo. Su peso lo aplastó contra las rocas. Sus brazos se agitaron inútilmente. Un clon le agarró la cabeza y la giró bruscamente. El cuello se rompió con una grieta que resonó en las paredes del acantilado. La niña luchó más duro. Logró apuñalar a uno de los clones de Iwa en el pecho. La hoja se hundió profundamente. El clon se tambaleó pero no cayó. La agarró del brazo y la mantuvo en su lugar. Los otros clones descendieron sobre ella como una manada de lobos hambrientos. Le arañaron la cara. Sus uñas le arrancaron surcos en la piel. Ella gritó y trató de alejarse. Un clon de Konoha le mordió el hombro. Los dientes se hundieron a través de la tela y la carne. La sangre brotó. Otro clon le agarró el pelo. Le echó la cabeza hacia atrás. Expuso su garganta. El golpe mortal provino del clon al que había apuñalado. Sacó el kunai de su propio pecho. Levantó la espada y la bajó hasta el hueco de su garganta. El acero atravesó la piel, los músculos y la tráquea. Ella emitió un sonido de gorgoteo mientras la sangre brotaba. Sus piernas patearon 2 veces. Luego ella se quedó quieta. Los clones continuaron su asalto. No se detuvieron cuando murió el Jnin. Se desgarraron y mutilaron, asegurándose de que los shinobi estuvieran lo más muertos posible. Sangre empapada en la orilla rocosa. Los cuerpos se desmoronaron bajo una violencia sostenida. Miembros separados. Carne abierta. La brutalidad fue excesiva. Innecesario. Perfecto. Hermoso. Sukuna observó con expresión neutral. Las muertes no significaron nada para él más allá de su valor estratégico. 3 obstáculos eliminados. Se eliminaron 3 fuentes de interferencia potencial. La violencia era simplemente una herramienta. Un medio para un fin. Los clones se alejaron de la carnicería. 6 figuras de pie sobre 3 cadáveres en ruinas. Sus ropas estaban empapadas de sangre. Sus caras estaban pintadas de rojo. Miraron la posición de Sukuna en el acantilado. Esperando el siguiente comando. Sukuna descendió de su percha. Sus pies encontraron las mismas agarres que había usado el Jnin. Su chakra hizo que la subida fuera sencilla. Llegó al suelo en segundos y caminó a través de la orilla rocosa hacia sus creaciones. Los cuerpos yacían en charcos de sangre que se extendían. Los ojos de la niña no miraban nada. Su garganta estaba lo suficientemente abierta como para ver el hueso. La cabeza del chico fornido estaba en un ángulo antinatural. Su tráquea aplastada había vuelto su rostro morado. El niño alto parecía casi pacífico a pesar de los restos retorcidos de su cuello. Joven. Todos ellos eran muy jóvenes y tenían toda la vida por delante. Ahora eran poco más que cadáveres enfriándose sobre piedra. Otra víctima de una guerra que continuaría mucho después de que sus nombres fueran olvidados. Sukuna no se sintió culpable. Él nunca lo hizo. Eso nunca iba a cambiar sin importar el camino que tomara en la vida. Se arrodilló junto al cuerpo más cercano. La niña. Su mano se movió hacia su garganta. La carne allí todavía estaba caliente. Su red de chakras se estaba dispersando y la energía se desvanecía en la nada a medida que sus células morían. Él podría consumirla. Toma el pequeño chakra que quedó. Añádelo a sus propias reservas. Su mano se detuvo. Consideró la ganancia versus el esfuerzo. Estos eran Jnin. Recién graduados.
Sus redes de chakras apenas estaban desarrolladas. La cantidad de energía que extraía era mínima. No vale la pena el tiempo necesario para preparar y consumir la carne. No vale la pena el gasto en chakras necesario para digerirlo y convertirlo. Los cuerpos de los shinobi de antes habían proporcionado importantes beneficios. Combatientes experimentados con redes plenamente desarrolladas y reservas sustanciales. En comparación, estos niños ofrecían sobras. No vale la pena. Se volvió hacia sus clones. 6 figuras idénticas cubiertas de sangre que no era la suya. La conexión entre él y ellos palpitaba de potencial. Eran extensiones de sí mismo. Creado a partir de su chakra y su carne. La energía que los animaba le pertenecía. La reabsorción le devolvería lo que había gastado. Sukuna extendió la mano con su chakra. Agarró los hilos que lo conectaban con sus creaciones y tiró. Los clones se disolvieron. Su carne se deshizo como humo. La sangre que los cubría se evaporó. 6 formas colapsaron hacia adentro y se convirtieron en corrientes de energía roja que fluyeron de regreso a Sukuna. El chakra regresó rápidamente a su red. Sus reservas se rellenaron. Pero no del todo. El proceso no fue perfectamente eficiente. Se perdió algo de energía en la conversión. Algunos se disiparon durante la reabsorción. Pero recuperó la mayor parte de lo que había gastado. Suficientemente bueno para su primer uso. Sukuna volvió su atención a los cadáveres. Los pergaminos. Eso era lo que quería Orochimaru. Evidencia de que la misión estaba completa. Primero buscó a la niña. Sus manos se movieron a través de sus bolsas con eficacia clínica. Kunai. Shuriken. Cable. Etiquetas explosivas. Pastillas de soldado. Equipo Jnin estándar. Nada inusual. Encontró el pergamino escondido en el bolsillo interior de su chaleco. Pequeño. Sellado con cera. Sukuna guardó el pergamino en el bolsillo y pasó al siguiente cuerpo. El chico fornido no tenía nada más que suministros básicos. El niño alto llevaba un segundo pergamino. Idéntico al primero. Copia de seguridad quizás. Seguro contra pérdida o daño. Pensamiento táctico inteligente desperdiciado en cadáveres. Ambos pergaminos entraron en el bolso de Sukuna. Objetivo de la misión asegurado. Pero Orochimaru no había especificado que simplemente quería los pergaminos. Quería pruebas de eliminación. Confirmación de que la amenaza fue neutralizada permanentemente. Sukuna sacó su espada. La hoja se liberó susurrando de su funda. El acero captó la luz de la tarde. El borde todavía estaba afilado. Se colocó sobre el cuerpo de la niña y le agarró el cabello. Le levantó ligeramente la cabeza de las rocas. El ángulo era incómodo. Su cuello ya estaba dañado por el ataque del clon. Las vértebras fueron parcialmente cortadas. Sukuna colocó su hoja contra el tejido restante y cortó hacia abajo con presión constante. El acero separaba carne y hueso. La sangre brotó pero no se roció. Su corazón había dejado de bombear hacía minutos. La cabeza quedó libre después de varios segundos de cerrado. Lo sujetó por el pelo y lo dejó colgando a su lado. El proceso se repitió con los otros 2 organismos. El cuello del chico fornido era grueso. Más músculo. Más resistencia. La cuchilla lo atravesó metódicamente. El cuello del niño alto era delgado. Casi frágil. La espada pasó con el mínimo esfuerzo. 3 cabezas. 3 genines que nunca regresarían a casa. Sus familias no recibirían cuerpos para enterrar. Sin cierre. La guerra los consumió como consumió todo lo demás. La guerra tenía una tendencia a hacer eso. Matar era mejor cuando era personal. Sukuna descubrió que ni siquiera su antiguo yo tenía interés alguno en la guerra. A continuación, Sukuna recogió los protectores de frente. Desató las bandas de tela de cada cabeza cortada. Las placas de metal estaban rayadas. Afectado por el combate. Metió los protectores de frente en su bolso con los pergaminos. Las cabezas fueron guardadas en una bolsa aparte. Envuelto en tela para contener el desorden. La sangre eventualmente se filtraría, pero eso era aceptable. El viaje de regreso no duraría mucho. Sukuna se dio la vuelta y caminó de regreso al bosque.
El sol de la tarde se filtró a través del dosel. Los pájaros cantaban en las ramas. El mundo continuó como si nada hubiera pasado. Comer o ser comido. El círculo de la vida. Todos los que vivieron eventualmente morirían. El viaje de regreso duró 30 minutos. El rugido de la cascada le alcanzó antes de que la viera. Ese trueno constante de agua cayendo. Sukuna emergió de la línea de árboles y encontró a Orochimaru parado exactamente donde lo había dejado. El Sannin estaba observando el río. Tenía las manos entrelazadas a la espalda. Su expresión era reflexiva. Basuke estaba sentado en una roca cercana. Su hermano levantó la vista cuando apareció Sukuna. El alivio inundó su rostro. Empezó a ponerse de pie pero Sukuna negó con la cabeza. Basuke se calmó nuevamente. Sus manos se movían nerviosamente con el dobladillo de su camisa. Sukuna se acercó a su mentor y se detuvo a 3 metros de distancia. Sacó el paquete envuelto en tela de su bolso y lo dejó en el suelo. Lo abrió con cuidado. 3 cabezas cortadas miraban al cielo con ojos muertos. Entonces Sukuna volvió a meter la mano en su bolso y sacó los 3 protectores de frente. Los arrojó al suelo frente a Orochimaru. Las placas de metal chocaron contra la piedra. Los símbolos Iwa miraban hacia arriba. Orochimaru se volvió. Sus ojos amarillos se movían de la cabeza a los protectores de la frente. De vuelta a las cabezas. Una sonrisa curvó sus labios. Lento. Complacido. Bien hecho. Las palabras contaron con una aprobación genuina. Ejecución limpia y acción decisiva. Se agachó junto a las cabezas. Los examinó con interés clínico. 3 genines. Recién salidos de la academia a juzgar por su edad. Los eliminaste sin sufrir ninguna lesión visible. Sukuna no dijo nada. Orochimaru se puso de pie. Se cepilló las manos como si estuviera quitando el polvo. Su sonrisa se amplió. Esa técnica de clonación que usaste. Tú creaste eso, ¿no? Debes haberlo hecho. Nunca había oído hablar de algo así. Fascinante. Absolutamente fascinante. Sukuna no se sorprendió. El Sannin apareció y desapareció sin sonido. Rastrear a alguien como Orochimaru era imposible a su nivel. Ser rastreado por él era inevitable. Clones de carne. La lengua de Orochimaru se movió sobre sus labios. Copias físicas creadas a partir de tus propias células. Cuerpos totalmente funcionales con redes de chakras rudimentarias. Capaz de sufrir daños sostenidos sin dispersarse. Capaz de sangrar como humanos reales y morir como humanos reales. Caminó en un círculo lento alrededor de Sukuna. Las aplicaciones estratégicas son notables. Infiltración. Engaño. Combatientes prescindibles que tus enemigos desperdiciarán recursos intentando matar. Y la función de reabsorción. Recuperando el chakra invertido. Eficiencia brillante. Orochimaru dejó de dar vueltas. Se enfrentó directamente a Sukuna. Debí crear 6 clones. Modificar sus apariencias. Programar sus comportamientos. Envíalos al combate. Luego reabsorberlos una vez concluida la misión. Orochimaru volvió a juntar las manos a la espalda. Tú mismo inventaste esa técnica. Excepcional. Hizo una pausa. Deja que las palabras se calmen. No puedo esperar a ver qué puedes hacer con esto. Las manos de Orochimaru se movieron. Más rápido de lo que los ojos de Sukuna podían rastrear. Una confusión de movimiento. 12 sellos en menos de 2 segundos. La firma del chakra que acompañaba a la técnica era notablemente pequeña. La energía se moldeó a sí misma con perfecta precisión. Técnica de parpadeo corporal. La forma de Orochimaru se volvió borrosa. Desapareció y luego reapareció 10 metros a la izquierda. Sin movimiento entre posiciones. Sin transición. De una ubicación a otra instantáneamente. Una técnica fundamental utilizada por los shinobi en todas las aldeas. El principio es simple. Canaliza una oleada de chakras hacia tu sistema muscular. Vitaliza cada fibra simultáneamente y alcanza velocidades de movimiento más allá de la capacidad normal de shinobi en distancias cortas. Volvió a desdibujarse y apareció detrás de Sukuna. Luego a la derecha. Luego arriba en la rama de un árbol.
Cada movimiento fue instantáneo. Casi como la teletransportación. Orochimaru regresó a su puesto original. La técnica tiene limitaciones. El movimiento a alta velocidad puede desorientar al usuario. Requiere práctica para mantener la conciencia durante el tránsito. Y la tensión física es considerable. Tus músculos están trabajando a niveles para los que no fueron diseñados. El uso excesivo causa daños internos. Él sonrió. Pero dentro de esas limitaciones, la técnica es invaluable. Reposicionamiento rápido en combate. Escape de emergencia de situaciones peligrosas. Cerrar distancia con un enemigo antes de que pueda reaccionar. Todo shinobi que se precie conoce esta técnica. Observa atentamente. Orochimaru volvió a formar las focas. Lentamente esta vez. Deliberadamente. Los sellos se formaron. 12 en total. Los ojos de Sukuna seguían cada movimiento. Su mente registró cada detalle. El orden. Las transiciones. Las posiciones de los dedos. La secuencia quedó grabada en su memoria como todo lo demás que eligió recordar. El flujo de chakras fue más interesante. La energía de Orochimaru recorrió su cuerpo siguiendo un patrón específico. Comenzó en su núcleo y luego explotó hacia afuera por todos los caminos simultáneamente. Concentrado principalmente en las piernas pero distribuido por todas partes. Los músculos absorbieron el chakra. Lo convirtió en energía cinética explosiva. El Sannin se movió. Borroso. Desvanecido. Reapareció a 5 metros de distancia. Sukuna entendió. La teoría era sencilla. La ejecución requirió control de chakras y acondicionamiento físico. Ambos los poseía. Él formó los sellos. Copié exactamente la secuencia de Orochimaru. Su chakra se abrió paso a través de sus caminos. Lo empujó hacia sus músculos. Sentí que vitalizaban. Sentí que la energía se convertía en movimiento. Él eligió un destino. La roca donde estaba sentado Basuke. A 10 metros de distancia. El mundo comprimido. La distancia colapsó. La percepción de Sukuna se volvió borrosa. Su cuerpo se movía más rápido de lo que su mente podía procesar. El destino llegó antes de que terminara de pensar en ello. Estaba al lado de su hermano. La transición había durado menos de un segundo. Quizás medio segundo. Sus músculos ardían ligeramente. La tensión era notable pero manejable. Basuke se sacudió hacia atrás. Sus ojos se abrieron. ¿Cómo hiciste eso? Orochimaru se rió. Encantado. Ejecución perfecta. Sacudió la cabeza. La mayoría de los shinobi requieren días de práctica antes de lograr su primer body flicker exitoso. Nunca dejas de sorprender, Sukuna-kun. Sukuna regresó a su posición original utilizando esta técnica. Otra oleada. Otro desenfoque. Otra transición instantánea. El segundo uso fue más suave. Su mente se adaptó a la desorientación. Su cuerpo se adaptó a la tensión. Basuke. La atención de Orochimaru cambió. Tu turno. Forme los sellos que demostré. Canaliza tu chakra como lo hizo tu hermano. Intenta la técnica. Basuke se paró sobre piernas temblorosas. Su rostro había vuelto a palidecer. Ese miedo familiar. Esa incertidumbre constante. Sus manos se levantaron. Formó los sellos. Lentamente. Cuidadosamente. Cada posición es deliberada. Su chakra se elevó. El flujo era más áspero que el de Sukuna. Menos controlado. Pero funcional. El cuerpo de Basuke estaba borroso. Desvanecido. Reapareció 3 metros a la izquierda. Tropezó cuando aterrizó. Sus piernas casi cedieron. Se atrapó contra un árbol. Su respiración era dura y rápida. La técnica lo había agotado significativamente. Pero lo logró en su primer intento. La sonrisa de Orochimaru regresó. Excelente. Ambos poseen la aptitud que sospechaba. Con la práctica, el body flicker se convertirá en algo natural. Intégralo en tu repertorio de combate. Úselo para controlar la distancia de acoplamiento. Para escapar. Hacer huelga.
Hizo una pausa. Ahora mira esto. El Sannin le mordió el pulgar. De la herida brotó sangre. Se lo untó en la palma de la mano. El rojo brillaba húmedo. Sus manos se movían a través de los sellos. No es la secuencia estándar de Kwanjutsu. Versión modificada de Sukuna. Los sellos adicionales para la creación física. La manipulación de la sangre. Todo se replicó perfectamente. El chakra de Orochimaru explotó hacia afuera. Mucho más de lo que Sukuna había utilizado, probablemente por falta de eficiencia. La energía dio forma a la sangre. Multiplicó las celdas. Alrededor del Sannin estalló humo rojo. Cuando se despejó, dos figuras estaban donde había estado una. Una copia perfecta. Idéntico hasta el más mínimo detalle. El pecho del clon subió y bajó con el aliento. Sus ojos parpadearon. Sus dedos se flexionaron. Totalmente funcional. Completamente vivo. Orochimaru dibujó un kunai. Su movimiento era casual. Casi perezoso. Se puso detrás de su propio clon. Lo agarré por el pelo. Tiró de su cabeza hacia atrás. Expuso la garganta y cortó. La hoja cortó profundamente. Un movimiento suave. La garganta del clon se abrió bien. Sangre rociada en un arco violento. Pintó las rocas de rojo. El clon emitió un sonido de asfixia. Sus manos se levantaron para agarrar la herida. Sangre derramada entre sus dedos. Se desplomó de rodillas. Se balanceó y cayó hacia adelante. El cuerpo golpeó el suelo y no se movió. Debajo de él se acumuló sangre, extendiéndose lentamente sobre la piedra. La herida continuó sangrando. La carne siguió muriendo. Real en todos los sentidos que importaban. ¡Qué jutsu tan fascinante! Orochimaru limpió su kunai en su ropa. Lo enfundé. Se giró para mirar a Sukuna. Su sonrisa era amplia. Depredador. Esos ojos amarillos brillaban de satisfacción. Elegí el perfecto estudiante.